Bueno, buenas noches, estudiantes. Soy el profesor de Sujaí Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para dar orientaciones frente al desarrollo de las actividades 6 y 7 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo, que tiene un NRC del 29951 y que es orientado por la Unidad Académica del CED de la Regional Uniminuto Buga. En este caso, recuerden que las asesorías de este curso son asincrónicas y se encuentran en el foro de novedades. Bueno, continuando con el desarrollo del curso, de hablar de la evolución del concepto, desarrollo, características y problemas asociados al tema del desarrollo social, o sea, los conceptos, perspectivas históricas, teorías de desarrollo, todo ese elemento que ha abordado desde diferentes campos, elementos y disciplinas, el abordaje del desarrollo social. Continuamos con el desarrollo de esta unidad 1. En este caso, pues la actividad es, la semana pasada habíamos visto el tema del desarrollo sostenible, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es unas orientaciones que ha dado el tema de la ONU frente a cómo hablar de desarrollo social involucrando el tema del desarrollo sostenible, la ecosostenibilidad, hablaba de los principios y todos esos elementos que son fundamentales para poder realizar el desarrollo de la actividad 7. En este caso, recuerden que siempre los referentes teóricos que seamos tienen que ser citados de manera adecuada y relacionada con las actividades y contextos que se analizan. No es desde su punto de vista, sino desde la luz de estos elementos. Entonces, en esta clase voy a explicar lo que es la actividad 6 y la respectiva actividad 7, ¿ya? Para este caso, la actividad que es evaluativa, pues bueno, es el control de lectura y la actividad 7, en este caso, pues lo que les mencionaba al inicio de la exposición del curso, pues tenemos la situación de que hay actividades más extensas en el desarrollo y que por lo tanto algunas actividades tienen que agruparse. En ese orden de ideas tenemos eh, como otra recomendación que para poder presentar la actividad 7 ustedes deben ingresar al tema de los grupos, los mismos grupos que ustedes seleccionaron. En este caso, pues aquí se ubicarían, ¿listo? Si ustedes ven un grupo que tiene un solo compañero, en este caso, por ejemplo, el grupo 1 tiene a la estudiante Ana María, en este caso, por favor, les solicito que previamente la contacten si desean conformar grupo con ellos. De resto, si ustedes quieren hacer alguna modificación o cualquier otra cuestión, eh, bienvenido es, y aquí pueden conformar su nuevo grupo. Si en un caso pueden ustedes desarticular algún grupo, también lo pueden hacer. Eso es algo que ustedes pueden entrar en contacto con el tema de el foro, compartamos nuestros datos. La recomendación es que las actividades son extensas de aquí en adelante. Entonces lo mejor es que ustedes, la recomendación que yo les doy es que las puedan hacer en grupo, ¿ya? Bueno, en este caso el grupo es necesario porque cuando se está en grupo, si por ejemplo tenemos este grupo por ejemplo, de Castillo, Camacho y Gómez. Entonces, en este caso, Angie es la única que sube a nombre del grupo 8 esta actividad y la nota que saque Angie automáticamente se la adjudica a Sebastián y Melanie. Si ellos no están dentro del grupo o algún compañero hace falta, la nota no se les sube. Entonces, esto es para que tengan en cuenta ello. Para eso se conforman esos grupos. Bueno, frente a entonces a esa actividad 6, hay otro concepto que también es importante que se aborde, que es el desarrollo rural. Ya, si en la clase pasada, como lo dije, habíamos visto el tema del desarrollo sostenible, de ese desarrollo ligado al tema de la ecosostenibilidad, en este vamos a hablar del desarrollo rural y de las nuevas perspectivas de desarrollo. En este caso, el desarrollo rural se define como aquellas orientaciones que persigue o pretenden dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un futuro sostenible de nuestra especie. Entonces, en este caso, busca en un sentido general mejorar la formación y bienestar de miles de millones de personas que viven en este medio, es decir, en el campo, cerca de la mitad de la población mundial, erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las megaciudades. Entonces, en este caso, los procesos migratorios nos dicen que perdón, cuando los sectores rurales son bastante vulnerados por las carencias que tienen sociales, económicas, humanas, de dignidad, de recursos básicos, estos tienden a desplazarse hacia las ciudades, agrandando el tema de la desigualdad, pero también del tema de la pobreza extrema en algunas regiones.
Entonces, se requiere dar atención para que las comunidades logren un desarrollo pleno y multidimensional en sus propios contextos, porque al ser sacados de esos elementos, sus prácticas culturales, sociales, sus actividades económicas, pues que son propias, son de identidad, que son de la comunidad allí, al llegar a las ciudades, pues de pronto entran en choque, no son útiles o entran en un tema pues bastante complejo dentro de las ciudades. Por ejemplo, un campesino que lleva 40, 50 años sembrando la tierra y es desplazado hacia un tema de la ciudad, pues allí encontramos de que su sentido ocupacional, laboral, de derechos y todo el tema es complejo, porque precisamente no se logra ubicar. Otro gran principio de ese desarrollo rural de los objetivos trazados es lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan. Entonces hablan de un empoderamiento del campo porque el campo es el pilar fundamental de las ciudades, es allí donde se producen los alimentos y se requiere que estos escenarios, estos lugares, estos contextos y espacios estén fortalecidos para que se vean beneficiados ellos, pero también las ciudades con nuestro tema de canasta de alimentos. El tercero de ellos es proteger y conservar la capacidad de la base de los recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción ambientales y culturales. En este caso, que los recursos vayan un poco de la mano con ese desarrollo sostenible, de tal manera que sea una conciencia de producción de alguna manera que no atente contra el medio ambiente, pero también de que pueda conservar y satisfacer las necesidades en todo orden, bien sea en el nuevo campo o en las ciudades, ¿ya? ¿Qué tener en cuenta para el desarrollo rural, o sea, para el desarrollo de las comunidades campesinas? Dice, estas dinámicas más recientes se combinan con las ya existentes para originar oportunidades y desafíos nuevos a la población rural y regiones rurales de todo el planeta. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, la urbanización, los cambios demográficos, la creciente interacción de cadenas de suministro de alimentos y los sistemas alimentarios y la inversión cada vez mayor en el sector agroalimentario, tanto interna como externamente. Todo ello se combina para generar riesgos nuevos en los mercados del sector, riesgos que afectan a las mujeres y a los hombres rurales que desarrollan actividades en el medio ambiente agrícola y en los sistemas alimentarios más amplios, pero también crea nuevas oportunidades empresariales y de empleo en los eslabones superiores e inferiores de las cadenas de valor agroalimentarias, en las actividades relacionadas con la colaboración, el transporte, el suministro de insumos y el desarrollo de tecnologías, infraestructura y equipo, y las tareas de mantenimiento conexas. Entonces, en este caso, estos últimos elementos que mencioné allí, el suministro, el transporte, la infraestructura, la tecnología, la educación, todo este tema son como los elementos principales que se deben fortalecer en el desarrollo rural para que él sea sostenible, para que su economía sea activa y propositiva. Visto de otra manera, el siguiente mentefacto habla del desarrollo agrícola, es decir, como que qué se espera, porque por ejemplo de nada nos basta como por ejemplo con equipar, llevar equipos de agroindustria a estos sectores vulnerables si por ejemplo no hay fuente de acceso a combustibles, si por ejemplo no hay capacitación para el adecuado uso de ellos, si por ejemplo el terreno no requiere de este tipo de tecnología, sino que requiere de otra. O, por ejemplo, si se lleva temas de educación, que la oferta educativa sirva y estén relacionada al contexto y necesidades de los contextos culturales y sociales que están allí. Entonces, en este caso, tiene que hablar un tema, en este caso, un mentefacto, habla del informe de pobreza rural de 2011, en el cual decía que en este caso hay una dinámica que aquí en azul, en el extremo del mentefacto, donde habla una reducción de la pobreza rural y también de inclusión del tema del campo. Entonces dice que esto se logra a partir del avance en cada una de estas esferas, que es como dinamizar y lograr de alguna manera entender el campo y sus dimensiones. Entonces en este caso hablamos que el primer elemento es el desarrollo agrícola. Entonces en este caso cuando hablamos del desarrollo agrícola, entonces de los temas de producción, de la adecuada financiación del Estado, de proyectos de intervención, de capacitación, de ayudas en caso de algún tipo de siniestro natural, de todos estos elementos.
que nos llevaría al siguiente elemento, que sería el desarrollo rural. Entonces, desarrollando su principal actividad hegemónica, que es la producción del campo, entonces hablaríamos de un tema de desarrollo en las comunidades que puedan devengar, por así decirlo, lo que es justo y equitativo por la producción alimenticia. Entonces, si por ejemplo producen bultos de papa, que eso no sea malgastado, o no malgastado, sino mal pagos, mejor, sería el término, en las ciudades. Entonces, que ellos tengan prácticamente que regalar. Entonces hablamos de un desarrollo rural cuando esta actividad económica se empodera, el desarrollo agrícola, y por ende cuando hablamos ya de esa iniciativa, de ese arranque, entonces hablaríamos de una transformación rural. Entonces en este caso hablamos de los componentes que ayudan a que lleguen los servicios que nos llevarían a la siguiente esfera, que en este caso habría de una transformación rural inclusiva. Esa transformación rural habla de campos, perdón, de carreteras, tecnología, maquinaria, servicios de salud, de transporte, de educación, bueno, también del tema de las TICs, del tema de la oferta de cultura, de capacitación, y eso debe ser sectorizado en un tema de una transformación rural inclusiva. Entonces, en este caso, el tema de los derechos, del empoderamiento de los espacios naturales para su protección, pero también del tema de género. Cuando hablamos del empoderamiento de la mujer, de actividades de creación de pymes, de transformaciones, que todos los sectores vulnerables que subyacen allí, por ejemplo, el tema de movilizados, el tema de comunidades indígenas, en este caso que sean incluidos en esas iniciativas de transformación para poder así hablar de una transformación estructural, es decir, en un andamiaje de todos los componentes que están en el campo y que sean comunicados de manera efectiva para hablar de un progreso en el tema del desarrollo rural. Fortaleciendo el campo se fortalecen las ciudades porque habría una comunicación simbiótica y armónica entre estos contextos. Bueno, en este caso, perdón, en este caso, miremos este escenario, perdón, este escenario acerca de la compleja crisis del campo colombiano, de ese atraso, de esas dinámicas sociales tan adversas que las comunidades rurales enfrentan. Entre los lugares donde existe el Estado y aquellos donde nunca llega. En las zonas rurales olvidadas, donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente parece imposible. Doña Doris y don Apolinar se instalaron en las montañas del Cauca cuando escaparon de la guerra. Al venirnos de allá todo cambió porque es que aquí nosotros no tenemos un lote de tierra, pero pues no nos da el sustento que nos daba en el Huila. Y a pesar de eso, pues hemos sobrevivido como hemos podido, pero no hemos podido salir adelante. Es que no lo hemos podido. El nuevo territorio les exigió cambiar sus prácticas agrícolas, lo que trajo consecuencias trágicas para la familia. Tengo 2 hectáreas de chontaduro y hay una en producción. La otra está para iniciar producción y estaba bajando chontaduro. Se me partieron las marotas estando por allá a unos 20 metros de altura y me caí. Desde el accidente, Apolinar solo ha recibido atención médica cuando ha tenido dinero para ir al hospital. La primera droga que me brindaron eran unas pastas demasiado costosas, cuesta 150,000 el sobrecito y se me iban 3 sobres en el mes. Yo me gasté más de 4 millones en esa droga. El peso de la economía del hogar fue asumido por doña Doris, quien trata de salir adelante con la fabricación de galletas hechas con harina de chontaduro. No, mire que supremamente, si me llegan de ingresos 100,000 pesos mensuales, es mucho. La brecha económica que existe en el país no solo se expresa entre los ricos y los pobres, también se manifiesta en las diferentes regiones de Colombia, de acuerdo a la investigación Índice de Desarrollo Regional, realizada en el país por profesores de la Universidad de los Andes. Hay regiones muy ricas de Colombia como el Valle, Antioquia, Bogotá, Santander, que están en las posiciones 50 del ranking, como si fueran de Argentina, están cerca a regiones de Argentina, a regiones de Uruguay, a regiones de Chile,
Pero otras regiones, ¿no? Otras regiones de Colombia como Vaupés, Guainía, todo el oriente, todo el suroriente colombiano, están en la cola del ranking, como si fueran de otro país. Entonces nada tiene que ver la vida de los colombianos en las 5 regiones ricas con la vida de los colombianos en las regiones de la periferia y de la Amazonía. El precario acceso a servicios básicos como la educación y la salud es una de las conclusiones de la investigación. En estas regiones de Colombia es común ver colegios sin conexión a Internet y hospitales de segundo nivel que deben atender todo tipo de emergencias. Para poder atender un paciente ahorita en este momento COVID de cuidado crítico necesitábamos ventiladores, necesitábamos monitores, bombas de infusión, o sea, aumentar la tecnología. Lo logramos, ¿sí? Es como feo decirlo, pero se logró a raíz de la pandemia. Entonces, en este momento nosotros contamos con ventiladores mecánicos, con más monitores. El abandono estatal también se expresa en carreteras olvidadas, con derrumbes tan antiguos que ya tienen vegetación. Los niños de la comunidad tratan de mantenerla transitable a cambio de monedas. De día nos tardamos casi un día arreglando esto. Y no hemos mirado ni carga pesada, ni máquinas que han venido a arreglar esta carretera. El estudio ubica finalmente a Colombia como el país más desigual de la región. Ningún otro país de la muestra de países latinoamericanos es tan desigual como nosotros. Si son pobres, son todas las regiones pobres, como en Paraguay y en Salvador. Pero aquí tenemos los dos extremos, regiones ricas que logran buenos niveles de bienestar y regiones olvidadas, pobres, donde la presencia del Estado es frágil. Doña Doris afirma que con un apoyo estatal al chontaduro podrían progresar. Y es un producto que es delicioso, muy bueno, pero no nos hace falta es cómo comercializarlo, cómo empezar a sacar ese producto para que lo conozcan. Doña Doris seguirá produciendo galletas hasta que el gobierno aparezca. Ella y sus vecinos anhelan que algún día el trabajo duro por fin les dé frutos. Bueno, estudiantes, en este caso lo que observamos es las realidades complejas y multiproblemáticas que hay en el sector rural. Entonces, hablamos del tema de salud, el tema del apoyo a las pymes, el tema de infraestructura, el tema de carreteras, el tema de educación, varios complejos, por así decirlo, y este es solo un ejemplo que de alguna manera también nos habla de una desigualdad profunda que hay en el país entre las ciudades y el campo. En este caso, el campo es más complejo, dicen que el 100% de estudiantes que ingresan a la escolaridad solo se gradúan el 40% y solo el 2% llegan a la universidad. O sea que esto habla de una profunda desigualdad en estos sectores, en el tema de capacitación, educación, y todos esos elementos que se mencionan allí. Bueno, la actividad que sigue, muchachos, en este caso que es la actividad 6, o el documento de la actividad 6, hay un control de lectura, habla de algo, de una perspectiva de pensamiento propia. Entonces, esta es una cita muy importante en el cual habla de el buen vivir como alternativas al desarrollo, algunas reflexiones económicas y no tan económicas, es decir, de una perspectiva de pensamiento local. O sea, por local nos referimos al continente latinoamericano, pensado desde las comunidades indígenas para hablar del tema de desarrollo, o sea, que sería una perspectiva propia y no una extranjera como es lo usualmente dado. En este caso dice que este artículo comienza por hacer una crítica de la construcción histórica de los conceptos de progreso y desarrollo que han querido justificar las propuestas y promesas de bienestar colonialistas y capitalistas, impulsadas en realidades desde hace siglos, es decir, esas que vienen de Europa, Estados Unidos. Estas promesas no se han cumplido para la mayoría de la humanidad y todo esto ha dado lugar a un debate creciente sobre las alternativas de desarrollo y el cambio civilizatorio. Dentro de este debate y desde los pueblos originarios de los Andes y el Amazonas, surge la propuesta de Sumak Kawase, o buen vivir, que llega, que llega a ser reconocida entre las constituciones del Ecuador y Bolivia. Se trata de valores, experiencias y prácticas provenientes de la vida indígena comunitaria.
que se centra en la armonía entre individuos viviendo en comunidad, entre los pueblos y de todo lo por naturaleza. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador se reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces es una perspectiva algo diferente, se involucra en las constituciones de estos países y tiene como lo menciona allí, un principal escenario en relación de coayuda frente al tema de la naturaleza. En esta misma línea se plantea una transición hacia una economía solidaria y sustentable, que incluye el decrecimiento del extractivismo y el autocentramiento en las políticas locales y participativas. Es decir, que haya unos límites frente a la extracción de determinados recursos y que en este caso se plantee el apoyo a esas comunidades regionales, a comunidades locales y a sus actividades económicas. Los buenos convivires, en tanto convivencia más que un concepto, nos abre la puerta para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en los que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad. Entonces, para hablar un poco de eso, esta politóloga nos va a hablar acerca de qué consisten esas políticas del buen vivir, para que cuando ustedes hagan el control de lectura y tengan el texto, tengan, por así decirlo, una idea frente a qué es lo que le van a hablar allí. Buenos días. Muchas gracias por compartir conmigo unos minutos. En esta oportunidad voy a darles a ustedes un concepto del nuevo constitucionalismo que se vive en América Latina desde hace más de una década y se llama del buen vivir o el summa causa. ¿De qué se trata? Es una nueva idea que está recogida como un paradigma que guía a las constituciones tanto boliviana como ecuatoriana. El summa causae es una nueva forma de ordenar el modelo constitucional en las constituciones tanto de Ecuador como de Bolivia, que se dieron en el 2008 y en el 2007. ¿Qué significa? Es tener un nuevo pacto social, donde el buen vivir lo que busca es una sociedad mucho más austera y que ésta funcione en virtud a las nuevas relaciones que se establecen con la tierra, con los animales, y que responda a una cosmovisión andina, que entra en clara oposición contra la cosmovisión monolítica de Occidente que hemos tenido hasta ahora en las constituciones como la peruana. Cuando en ambas constituciones se incorpora el concepto del buen vivir o del summa causae, se considera un triunfo a la nueva visión de las sociedades que tradicionalmente habían sido desplazadas de esta visión originaria. Este buen vivir se considera como un reconocimiento de los pueblos originarios que viven tanto en Bolivia como en Ecuador. Luego vamos a tener de que este concepto del buen vivir se va a asimilar, a fundamentar lo que es el socialismo del siglo XXI, que es lo que promocionan los denominados países del grupo ALBA. Es decir, que cuando alguien nos dice que va a gobernar, va a ejecutar o va a promover una reforma bajo este concepto del buen vivir, es que está hablando de una refundación del país en términos completamente distintos de los que tenemos en la actualidad. Mucho ojo, mucho cuidado. Hay que ver lo que han ocurrido en estos países. Y para terminar, les pongo como ejemplo el caso ecuatoriano. Cuando el presidente Correa gana las elecciones y en el 2007 convoca a una asamblea constituyente, los principales abogados de ese país y los parlamentarios le dijeron que su constitución no permitía ese tipo de intervención de una asamblea constituyente para reformar la constitución. ¿Qué pasó? Igual se convocó a la asamblea constituyente, el entonces Tribunal Constitucional de ese país aprobó esa convocatoria y el cuerpo electoral luego invalidó, canceló, denunció a 57 de los congresistas opositores y esa constitución dictada al amparo del buen vivir fue aprobada en el 2008. Es un antecedente muy importante para tener en consideración junto con el concepto que les acabo de describir. Así que a estar muy atentos, prestar mucha atención a quienes han juramentado por este concepto y a
defender nuestras ideas de sociedad libre y democrática que permite la participación y la inclusión de todos los ciudadanos en nuestro modelo de pacto social. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en este caso entonces lo que observamos es el principio político en el cual estas constituciones abordan esa nueva perspectiva. Es una, como lo dije, es algo permitido desde Latinoamérica, que consigue, por así decirlo, esos elementos de, por así decirlo, de vincular al tema de las comunidades rurales, las comunidades locales, el tema del empoderamiento de estas comunidades desde sus actividades económicas, culturales y sociales, y que de alguna manera tiene cierta sincronía con el desarrollo sostenible. En este caso, pues hablan los ejemplos de cómo se articularon en las constituciones políticas y en el desarrollo, pues, cómo ha ido, pues, en el tema del desarrollo de estas naciones, ¿ya? Bueno, en este caso, este elemento, bueno, aquí está, entonces actividad formativa 6, ustedes simplemente dan clic allí y aquí está el documento, ¿ya? El buen vivir como reflexiones, aquí simplemente le dan acá y les aparece la página para que lo descarguen, por favor, y hagan su respectiva lectura. Acá está. Y aquí está. Descarga el artículo en formato PDF. ¿Ya? Entonces, aquí está la revista Política y Sociedad. Y en este caso, pues, abordando el texto, entonces pasarían a hacer el control de lectura que estaría habilitado desde el día 13, perdón, desde el día 14 hasta el día lunes 14 hasta el domingo 20, ya hasta la medianoche. Ya frente a la actividad 7, en este caso ustedes no deben realizar la consulta de otro material. En este caso, el desarrollo dice lo siguiente. Las críticas y las construcciones alternativas en el desarrollo, bueno, van a explorar actividades locales del buen vivir, es decir, proyectos o iniciativas que de alguna manera o en algún contexto particular de antemano se puede mirar si han contribuido al tema del desarrollo. Entonces dice lo siguiente, las críticas y construcciones alternativas al desarrollo ganaron un nuevo protagonismo con los aportes de los pueblos indígenas y también otros sectores populares. Sus propuestas incluyen diversos cuestionamientos al desarrollo entendido únicamente desde el incremento económico, tanto en los planos prácticos como en los conceptuales, sin olvidar que en paralelo empezaron a consolidarse. Además, los aportes y alternativas ecologistas, por eso la importancia de explorar acciones locales que proponen un buen vivir como alternativas de desarrollo. Entonces, en este caso, en los mismos grupos, que ya como di las recomendaciones de cómo conformarlos, ustedes en este caso deberán seleccionar, dice máximo, bueno, en este caso lo del número no importa, lo único que sí conservamos es el máximo 6 personas. Deben escoger una noticia y un documental, y en este caso, ya les digo qué es lo que van a analizar. Frente a ese primer momento, entonces, como lo dije, seleccionan una noticia, un documental, para, por así decirlo, analizarlo a la luz de los planteamientos de las actividades 5, 6 y en este caso, el número 7, ¿ya? Entonces, en este caso hay un documental, un reportaje, dice Colombia, enfrentamientos rurales en departamentos de frontera, o también pueden utilizar este de familias rurales, en el cual habla pues de la compleja realidad social. Entonces, aquí tienen ustedes, este es optativo en este caso, el utilizo de estos dos documentales. Ustedes tienen entonces esto propiamente, en este caso, bueno, infografías, todo el tema, que YouTube, etcétera, etcétera, no es necesario, ¿ya? En este caso piden la sustentación, que en este caso que el video que ustedes graben, etcétera, etcétera, no, yo les voy a pedir es un documento para hacerlo un poco más simple para la entrega de ustedes. Entonces, en este caso, ustedes deciden si quieren profundizar un poco observando esos documentales, pero no es necesario. Y en este caso, este elemento que dice... que se sugiere pues, para la sustentación o para la presentación de su actividad un video y con todas las características que le son a YouTube, eso no lo hace, ¿listo? El video, esta partecita de aquí, no, simplemente va a ser un documento. Bueno, lo que sí ven a hacer entonces es seleccionar una noticia y un reportaje. Ya, en este caso, perdón. En este caso hablamos aquí de
El tema de la revista Semana Rural dice, sin la alianza productiva, el campo seguirá quedándose solo. ¿Ya? Entonces acá ustedes observan este reportaje que habla más que todo dice que, dice, sin alianza el campo asegurada, diciembre 30 del 2019. Así concluyeron productores que concretaron alianzas con empresas comerciales. La Gran Cruz de Colombia Rural afirma que urge una regulación que saque adelante estos mecanismos a los que catalogan como fundamentales para el desarrollo rural. Entonces, en este caso hablamos de una noticia que habla de cuáles son los retos, las dificultades, las deudas históricas que se tienen frente al tema del desarrollo rural. Entonces, como ustedes ven, es bastante corto. Esta es la primera opción. La segunda de ellas es Jerusalén, un pueblo que está en asociaciones con proyectos ambientales, en este caso una propuesta internacional, evidentemente. Entonces ustedes simplemente la abren y acá vemos, perdón, habla de Jerusalén, Cundinamarca, disculpen, es que más adelante hay unos que sí son de carácter internacional, tuve un lapsus allí. Entonces habla más que todo de la propuesta agroecológica de este municipio para llevar el tema del desarrollo de actividades económicas diferenciadas, de producción. Aquí hay un corto video en el cual pueden documentar. Este sería como la segunda opción que ustedes pueden escoger. Igual es bastante corta al ser un reportaje, ¿ya? La tercera, la plaza de mercado que empezó a navegar en el Atrato. En este caso, pues sabemos que es un río colombiano y habla de una iniciativa económica, más que todo de comunicación, en este caso, de el Chocó y Antioquia. En este caso son barcas que llevan, por así decirlo, mercados, pero es para la comercialización, actividades económicas. En este caso son situaciones para llevar bienes de consumo, para generar un poco más de bienestar a estas comunidades a unos precios muy favorables. Aquí habrán la propuesta que hay en este sector, ¿ya? La siguiente opción dice la alianza de dos gremios para salvar las abejas y mejorar los cultivos. En este caso, las anteriores hablan un poco más del desarrollo rural que yo les hablaba, pero en este caso esta sí habla más del tema de desarrollo sostenible, del cuidado por este tema de las especies. Entonces, este artículo habla de la protección a esta especie para el tema de dinamizar las cuestiones de los cultivos. Entonces, en este caso, pues hablan aquí de esta relación para la producción de determinados productos, especialmente el cacao. Ya, este es un poquito más extenso que los demás. La siguiente habla de cacao en vez de coca. Entonces, en este caso habla de restitución de cultivos, pero también de la dinámica del apoyo multidimensional que se le da a este cultivo en una determinada región del Urabá antioqueño. ¿Ya? Este es bastante cortico, habla pues de esa experiencia de alianza comercial que hubo en ese sector. Y por último, habla de este que está aquí, en Colombia el hambre y tiene rostro y paisaje. Que este es un reportaje de la FAO. En este caso pues habla de cuáles son las cuestiones multidimensionales de esta problemática del campo. Entonces, ¿dónde están las personas subalimentadas? El tema pues de las regiones, por así decirlo, más golpeadas por las hambrunas. En este caso, bueno, pues este es el documento, el reportaje que habla pues de esta situación. En este caso pues una mezcla de los dos conceptos que teníamos ahí. Ustedes escogen uno solo, en este caso de esas noticias, tienen 6 opciones y posteriormente cuando tengan su noticia pasan a seleccionar su respectivo reportaje. Entonces en este caso hablamos de Colombia, emprendimientos rurales en departamentos de frontera. Ese es un video.
El video tiene una duración de 10 minutos. Y habla pues de la propuesta económica en esta región de frontera, en esta región que colinda con el tema pues de las regiones fronterizas de nuestro país. Entonces habla de esas propuestas, de esas iniciativas que están llegando a sus territorios. Esta es una opción. La siguiente es familias rurales. Bueno, voy a colocarla aquí en varias ventanas para que vayan. En este caso, algunas de ellas son de la revista Territorio Mimbre. Bueno, en este caso tenemos entonces familias rurales. Es otro reportaje. Este creo que también es bastante corto, es de 7 minutos. En este caso, pues algunos municipios que han sido priorizados, algunas políticas pues, del gobierno que se han visto allí. El siguiente, en este caso es Territorio Mimbre, ciudades con paneles escolares en un resguardo indígena. Esto habla más que todo del desarrollo sostenible, ecosostenibilidad. En este caso la duración de este es de 27 minutos y habla de la implementación de este proyecto para la utilización de recursos naturales. ¿Ya? El siguiente es este, Territorio Mimbre en Ecocomún, la educación como proceso de reincorporación, en este caso pues del tema del conflicto armado en Colombia. También un poquito, pues un poco más extenso de 26 minutos. No es una recuperación totalmente separada. El Acuerdo de La Habana es para la sociedad. La idea de Ecocomún es que sea nuestra justicia y a través de ella llegue de forma equitativa a todas las cooperativas del país de excombatientes. Pero en territorio, nosotros los excombatientes lo que hacemos es hacer alianzas estratégicas con las comunidades para fortalecer las comunidades. Estas cooperativas están a lo largo y ancho de todo el país. En casi todos los departamentos tenemos cooperativas, en las principales ciudades, y la gente de estas cooperativas se dedica a actividades productivas muy diversas. Tenemos desde el sector agropecuario hasta el sector de servicios, la manufactura. Bueno, tenemos una gama de proyectos productivos muy amplia. ¿Cómo entra Ecomún? Ecomún entra entonces desde el punto de vista de los primeros momentos, asesorando, brindando la posibilidad de asistencia técnica, y cuando los proyectos productivos estén en funcionamiento, Ecomún da la posibilidad de promoción y de comercialización de la producción. Nosotros inclusive tenemos una cooperativa que lo pusimos con enfoque de cultivo de plátano, pero no porque nosotros vamos a llenar toda esa región de plátanos, porque queremos comprarle a los campesinos el plátano, porque hemos visto cómo al campesino se le pierde el plátano, y aprovechar que nosotros tenemos una priorización y poderle decir al campesino, venga, traiga el plátano, nosotros a través de nosotros los vendemos. Entonces es una forma de no solamente fortalecernos nosotros, sino fortalecer la comunidad, pero también lo que necesitamos es el apoyo de ¿quiénes? Pues de los consumidores. Pero allí está, por así decirlo, 26 minutos, en este caso pues habla de la recuperación con actividades económicas y apoyos estatales, que se ha desmovilizado, por así decirlo, que estuvo empoderado con un tema de armamento, entonces encuentra unas actividades económicas productivas, ¿ya? El siguiente de ellos es Territorio Mimbre, en este caso proyectos de carpintería y turismo. En este caso que estamos hablando, perdón, en este que estamos hablando aquí habla de, en este caso, bueno, en este caso habla del tema de, perdón, el tema pues de los proyectos de carpintería en algunas regiones, en este caso pues el apoyo a ese sector cultural. Y por último tendríamos proyectos TRC, La Montañita, y construcción de carreteras por personas de proceso de reincorporación, que es un poco parecido al que veíamos anteriormente, no es el ultimito, sino el anterior. Ya en este caso, pues estos son más extensos, pues habla de las iniciativas, en este caso, de este elemento. Territorio Mimbre, por así decirlo, es un canal, no es gubernamental,
sino que se encarga pues de economía solidaria y economía sostenible, ya como para que lo tengan en cuenta. Entonces ustedes seleccionan el de su interés y ya cuando lo tengan allí, lo que van a hacer es esto. Van a responder la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del buen vivir, explique la relación que encuentra entre estas iniciativas locales planteadas en la noticia del reportaje seleccionado. ¿Qué podría mejorarse para que estas iniciativas puedan situarse dentro del buen vivir como alternativas de desarrollo? Es decir, ustedes leen, la noticia y observan el reportaje y responden esta macro pregunta. ¿Ya? En este caso, como no les estoy solicitando el tema de las exposiciones, ni videos, ni nada de eso, sino un documento, entonces ese documento va a tener las siguientes pautas de evaluación. Entonces realiza un análisis crítico de las iniciativas locales relacionando, argumentando y asociando contextualmente las alternativas de desarrollo y las problemáticas sociales. Es decir, usted involucra un poco el tema de esos contextos que están allí. En este caso no es video, sino documento presentado, cuenta con un material de excelente calidad, posturas, compresiones y analítica frente a la pregunta orientadora. En este caso no es video, recuerden que no le estoy pidiendo un video, sino que su documento presentado da cuenta del trabajo colaborativo y aprendizaje por parte de los integrantes del grupo. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes lo que hacen es toman esa pregunta, esa macro pregunta y la desarrollan. Para desarrollar esa pregunta, entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Esta. Vuelvo y la repito. ¿Qué podría mejorarse para las iniciativas, para que las iniciativas puedan situarse dentro del buen vivir como alternativa del desarrollo? Es decir, ¿qué situaciones deben mejorar? ¿Qué apoyos deben recibir dentro de sus dinámicas? Tanto la noticia como el tema del documental o del video. ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué aspectos pueden considerar? Para eso lo que yo recomiendo es que ustedes tomen en cuenta los siguientes elementos. Perdón, un momento mientras carga. Entonces, en este caso, ustedes hacen esa pregunta acerca de las cuestiones que debe mejorar esas iniciativas y ese proyecto desde lo que van a hablar allí. Aquí voy a escribir entonces, por ejemplo, cuál es la recomendación. Entonces, el documento, como no le estoy pidiendo el video, un momento que cuando uno más necesita documento, entonces este se demora más. Entonces, el documento debe tener una extensión entre 3 y 5 páginas. ¿Ya? Entre 3 y 5 páginas. En este caso, cuando hablamos de 3 páginas, no cuenta eso que ustedes utilizan la portada y la referencia, no. 3 páginas del documento en bruto, por así decirlo, de su desarrollo. En este caso, el interlineado debe ser de 1.5, no van a colocar un interlineado de 2, 3, la letra Arial 12, no letra más grandes, y márgenes por defecto, es decir, las márgenes que por así decirlo da la página cuando siempre abrimos o sea, las máquinas por defecto que trae en este caso, pues la página en este caso, que son estas. Perdón, esto no es. Entonces, las márgenes que en este caso son estas, ya las normales, 2.5 ar superior, izquierdo 3, inferior 2.5 y derecho. No vayan a utilizar ninguna de esas, sino la que es normal. Ya, porque en algunos casos tengo la situación de que el documento lo empieza desde la mitad de la página y no. Entonces, en este caso, ustedes responden a la pregunta orientadora, pero obviamente ustedes deben hablar del contexto, la recomendación que yo le doy.
Deben hablar del contexto, deben hablar de los actores y de las iniciativas. ¿Ya? O sea, ¿en qué consta ese proyecto de cacao? ¿En qué consta ese proyecto de carpintería? ¿En qué se basa, ya? Esas iniciativas. Entonces, ¿en qué consiste, básicamente? ¿Ya? Entonces, ustedes hablan de qué consisten esas propuestas y ya posteriormente, en un segundo punto, ustedes hacen recomendaciones. Para hacer esas recomendaciones, ustedes van a tomar en cuenta la actividad 5, que habla de desarrollo sostenible. Hablan de desarrollo sostenible, de lo que expuse del desarrollo rural y de las prácticas del buen vivir. ¿De dónde sacan esto último? Del documento que ustedes van a leer, ¿ya? Entonces, en este caso, 3 paginitas. Allí tienen, pues, por así decirlo, el eje central de lo que se busca. Un documento entre 3 páginas, mínimo 3 páginas y máximo 5, interlineado de 1, o sea, puede ser 3, 4, 5 páginas, máximo 5, interlineado de 1.5, la letra debe ser Arial 12, márgenes por defecto, las que estamos viendo aquí. Responde la pregunta orientadora acerca de las mejoras, pero antes de ello yo les recomiendo que hablen del contexto, de la municipio, de la región, adicional a eso hablen de los actores, qué comunidades, si son indígenas, desmovilizados, en qué sectores, en qué edades, etcétera, y hablen de la iniciativa, qué consta estos proyectos, de los diversos proyectos de lo que ustedes hayan escogido. Y adicional a eso, hacen recomendaciones. Entonces, ¿de dónde van a sacar esas recomendaciones? Del desarrollo sostenible y el desarrollo rural y de las prácticas del buen vivir, que son las teorías que nosotros vimos, ¿ya? En este caso no requieren que hayan subtítulos ni nada, es un documento escrito de corrido, por así decirlo. Un solo compañero en formato PDF, eso sí que es importante. En formato PDF lo suben. ¿Listo? Esto yo se lo voy a subir en este caso, pues, en este caso es más sencillo trabajar esto así desde un documento escrito que desde un material visual. Entonces, en este caso, por eso es importante que ustedes observen estas conferencias, porque ustedes aquí reciben una ampliación de los conceptos, de los textos que se trabajan, y adicional a eso, algunas cuestiones que yo siempre dosifico, condenso, para que hagan una mejor entrega. ¿Listo? Bueno, en este caso, pues tenemos aquí las recomendaciones. Esto lo voy a subir al foro de dudas. Esta actividad entonces se desarrolla entre el día lunes 14 y concluye el día, perdón, del lunes 14 hasta el domingo 20. ¿Listo? Hasta el domingo 20 tienen para la realización de esta actividad. Cualquier cosa, cualquier situación que necesiten, dificultad o con muchísimo gusto en el foro de dudas o el mensaje directo en el aula. Para cualquier inquietud, lo que requieran, con muchísimo gusto. Que tengan un bonito desarrollo de semana.